Ahora sí, ya estamos en vivo desde Facebook y le damos ingreso a la gente del Zoom. Saludo a Susana si reconoce esta hermosa melodía tengo algunas más. A ver. Y ahora sí. Ahí veo algunas sonrisas. Qué lindo volver a encontrarnos. Y bienvenidos a todos al primer encuentro del CIDICSEF en este nuevo año, en este 2021 que recién comienza. Tenemos la oportunidad de charlar sobre una personalidad destacada de todos los tiempos. Hoy nos toca hablar del lanzamiento mundial del milenario del nacimiento del gran Salomón Ibn Gabirol. Y quiero contarles, ya para que se agenden en este momento, que contamos con una sorpresa en manos de Susana Bear y José Luis de la Paz para el final. Así que los invito a quedarse hasta el final porque tenemos un encuentro realmente maravilloso que nos va a estar esperando cuando culminemos con el encuentro de hoy. Quiero contarles también que para la disertación de hoy contamos con la presencia del doctor Mario Eduardo Cohen, la licenciada María Cherro Dazar y del profesor Ricardo Elía. Y como ustedes saben, siempre antes de comenzar, queremos agradecerles a las entidades que nos vienen acompañando y auspiciando en cada uno de los encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefaradíes de Latinoamérica, FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, y en este caso también contamos con el auspicio de AUTA, Amigos Argentinos de la Universidad de Tel Aviv. A todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Veo ahí ya a la profesora Rayel Amado Bortnik. Rayel, bienvenida, un gusto encontrarte nuevamente. Me encanta ver un par de caras conocidas. Y no quiero dejar de pasar que tenemos para hoy una adhesión especial por parte del agregado cultural de la Embajada de España en Argentina. Y les voy a estar compartiendo en pantalla para que vean las palabras que nos han dedicado en el día de hoy, que dicen de la siguiente manera: de mi mayor consideración, el Centro Cultural de España en Buenos Aires valora muy positivamente la iniciativa de poner en valor la figura de Salomón ben Gabirol, Avicebrón, como primer pensador español de la Edad Media. Dada la relevancia del poeta y filósofo que desarrolló su pensamiento en ambiente musulmán del siglo XI, escribió su poesía en hebreo y su filosofía en árabe, con fuerte influencia bíblica y clásica. Este centro cultural considera importante adherir a las actividades de evocación y reconocimiento propuesta por el CIDICSEF. Un cordial saludo, firma Luis Marina Bravo, Consejo Cultural y Director, Centro Cultural de España en Buenos Aires. Muchísimas gracias a él. Y
les prometo que ya los dejo con los disertantes del día de hoy, pero quiero que sepan un poquitito, por lo menos brevemente, a quienes tenemos del otro lado. Y ellos son el doctor Mario Eduardo Cohen, quien es investigador en temas sefardíes, director de los primeros 16 números de Sefárdica, con ponencias publicadas en España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra e Israel. Últimos libros escritos: Maimónides, Pensamiento para el siglo XXI, América colonial judía, Jews in the Colonial Americas, y en la actualidad es presidente del CIGSEF y colaborador de La Nación, Clarín, Infobae y Aurora, entre otros. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Te pido que te actives el micrófono porque estás silenciado. Por favor, así nos saludás brevemente. Bueno, gracias por la presentación. Espero entonces la presentación de los compañeros y después haremos mi... Gracias Ilan, gracias a todos por acompañarnos. Un gusto, un verdadero gusto y un lujo el que nos vamos a dar. Y ahora presento a la licenciada María Cherro Dazar, quien es miembro del CIGSEF, coordinadora del programa Javeres del Curtillo en Radio Sefarad de España, codirectora de la primera revista digital Sefaraires, compiladora de 6 tomos del libro Sefárdica, editado por CIGSEF. Es coautora con Walter Duer de los libros del centenario de la comunidad Damascena Agudat Dodim, de la comunidad sefardí de Villa Crespo, Asisba, del cementerio damasceno Bené Emet. También escribió las biografías de Don Shaul Setón Dabá, del rabino Saadia Ben Saken, y en preparación actualmente el libro del cincuentenario del Club Círculo Social Hebreo Argentino. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Te pido también que te actives el micrófono, que está silenciada. Hola, muchas gracias, bienvenidos a todos. Un placer estar aquí nuevamente acompañando para celebrar los 1000 años del nacimiento del gran poeta Salomón Ibn Gabirol. Nuestro homenaje para él. Un enorme gusto y un lujo el que nos vamos a dar. Yo ya estuve pispeando el PowerPoint que preparaste para hoy, que está muy interesante. Así que antes de pasarle la palabra a Mario, quiero presentar también al profesor Ricardo Elía, quien es secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina. Él es historiador y autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro Nuestra Casa Común, 14 siglos de relaciones entre judíos y musulmanes, editado en Buenos Aires de la editorial arábigo-argentina El Nilo, del Instituto de Diálogo Interreligioso del año 2018, y es un libro que cuenta con 700 páginas. Profesor Ricardo Elía, muy bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Ilan, y por cierto, es un gran honor participar de este milenario de Ibn Gabirol, el primer gran filósofo y uno, tal vez el iniciador de la gran poesía hebrea en Al-Ándalus Sefarad. Muchas gracias por todo. Será de verdad un verdadero placer tenerte y escuchar tu disertación, y sobre todo ver que sabemos que tenés unas imágenes preparadas para el encuentro de hoy. Y ahora sí, sin más preámbulos, todas aquellas personas como Esther, que me acaba de decir que nos está viendo desde Punta del Este, y le mandamos un gran saludo a la querida Esther, nos pueden mandar por escrito desde qué rinconcito del planeta nos están viendo. Así que, querido Mario, adelante, cuando quieras podés arrancar con la presentación que tenés preparada. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a los que están en Europa, Israel. Un gusto de saludarlos. Les queremos contar de que estamos trabajando con el tema de Ibn Gabirol de hace más de un año. Nuestra querida María está trabajando en un libro que vamos a poner en internet a disposición de todo el mundo sobre la obra de este judío excepcional, un judío olvidado, un judío universal, que se trató de Salomón Ibn Gabirol. Me toca a mí nada más que hacer una leve introducción a todo esto, y los especialistas luego lo van a ampliar mucho más detalles. Contamos con 2 especialistas de excepción, que es María y Ricardo, a quienes agradecemos profundamente, y cabe señalar que no es poco que
que Ricardo es musulmán, nosotros somos judíos y para esto tenemos claramente, estamos hermanados en estudiar una figura que se desarrolló en el mundo musulmán y que fue un judío de excepción. Y entonces, antes de entrar ya en el PowerPoint, les pido que se queden hasta el final, porque en el final de todo vamos a tener una cantante de excepción, así que lo mejor está en el final. Bueno, vamos ahora a compartir un pequeño PowerPoint para entrar en tema. Sí. A ver qué pasó, que no está. Bueno, parece que no está el PowerPoint. Vamos a ver un minutito, vamos a ver. Mientras tanto, aprovechamos, mientras que Mario tiene ahí la presentación y la va a exponer, empezamos a mandar algunos saludos, porque nos están saludando desde Santiago de Chile, desde Granada, desde España nos están viendo, también desde Londres, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Dallas, Texas, también desde Puerto Montt, Chile. Aquí en Facebook nos dicen que nos están viendo desde Buenos Aires y también desde Tucumán. Así que sean todos muy bienvenidos. Y también desde Caracas, Venezuela. Así que a todos les mandamos un enorme abrazo. Mario, ¿querés comentarme qué sucede? A ver si puedo ayudarte. ¿Ustedes no están viendo el PowerPoint en este momento? Todavía no. No. Recordad el botón de compartir pantalla, el verde. Vamos a volver a la pantalla original, volvemos a la pantalla y volvemos, ahora sí va a aparecer. Ahí va, y ahora sí, Mario. Ahora sí, hemos llegado a la tecnología, llegamos a la tecnología, gracias a Ilan. Bueno, por favor, y ahí lo vemos grande. Ahora sí. Vamos a tener que ir desde el inicio, un minuto que se adelantó un poco, vamos al inicio. Bueno, inicio. Un minuto. Bueno, entramos entonces, vamos a hablar de Salomón ibn Gabirol y lo mío es una mera introducción al tema que ustedes lo van a ampliar más adelante con María y con Ricardo. Estamos hablando, cuando hablamos de Gabirol, estamos hablando de el nombre, un nombre en hebreo, un nombre en árabe y un nombre para los cristianos. Internacionalmente se lo llama Salomón ibn Gabirol o Salomón hijo de Gabirol. El nombre hebreo de él es Rabí. Ustedes ven que les marqué en rojo las primeras letras. Rabí Shelomo ben Yehudá ibn Gabirol, que sería en español Rabino Salomón hijo de Yehudá, hijo de la familia Gabirol. Se lo conoce con la tradición hebrea con el nombre de Rashbag, o sea, las siglas que componen el nombre hebreo, ¿sí? Rashbag es lo mismo que Salomón ibn Gabirol. Y en árabe se lo conoce como Abu Ayyub Suleiman ibn Yehudá ibn Gabirol, que es exactamente lo mismo traducido al árabe de su nombre hebreo. Y para los cristianos se lo conoce con el nombre de Abisebrón o Abensebrón. Es interesante que hasta hace un siglo y medio el nombre de Abisebrón era uno y el nombre de Gabirol era otro. Pero ocurrió que en 1847 un gran investigador, Salomón Munk, estudió la obra de Gabirol, traducida en ese momento al latín, y su misma obra traducida al hebreo. Entonces comparó la versión hebrea de su Fons Vitae o Mekor Haim y comparó que es la misma persona. Hoy se conoce a Abisebrón, es exactamente lo mismo que decir Gabirol. Pero todavía, por ejemplo, el Parque Central de Zaragoza se sigue llamando Abisebrón y no Gabirol. Pero bueno, esas son las cosas de la... ¿Quién es Gabirol? Vivió muy poco tiempo, muy poquito tiempo. Nació en el año 1021, justamente estamos recordando el milenario del nacimiento.
de familia cordobesa, es un detalle, porque Córdoba era el centro de la cultura en aquel momento. Córdoba era la ciudad más grande del mundo en aquel momento, más importante que París, que Londres, tenía la segunda mezquita más grande del mundo de aquella época, era una ciudad de la cultura, una ciudad de filósofos, de escuelas, de bibliotecas, etc. De esa familia provenía Gabirol. Vivió en Zaragoza, estamos seguros, quizá vivió en Granada, en Toledo, en Valencia, y tiene 3 posibles fechas de fallecimiento. Murió quizá en 1050 a los 30 años de vida, o en el 1058, que en el tal caso tendría 38 años de vida, o murió en el año 1069, en el tal caso tendría casi 50 años de vida. La leyenda dice que fue asesinado por un musulmán y que enterró su cuerpo debajo de una higuera, y la higuera empezó a dar higos tan dulces que llamaron la atención, y entonces el rey, cuando supo de eso, desenterraron su cuerpo y encontraron al asesino, y el asesino fue juzgado y asesinado. Pero esa es una leyenda, una mera leyenda. Lo vemos, en la izquierda vemos la estatua erigida en Málaga, en la ciudad donde nació, y sobre la escultura esta, Ricardo va a hablar bastante sobre esa. Adelante. ¿Quién fue este tal Gabirol? Se lo considera el primer filósofo español de la Edad Media, se destacó como poeta religioso, como poeta secular, como filósofo, como gramático, como moralista, es decir, muchos aspectos. Como poeta religioso se lo recuerda en decenas de himnos religiosos. El más famoso es Keter Malkut, que se lo lee en Yom Kippur, en la tradición sefardita. La poesía secular son centenares de poemas. Como filósofo, su obra más famosa es Mekor Haim o Fons Vitae, que van a hablar dentro de un rato mis compañeros. Como gramático escribió Anak, que es un estudio sobre la gramática hebrea, y bueno, y también como moralista escribió Tikkun Midot HaNefesh, que sería un consejo sobre la vida, sobre lo mejor para la vida. En síntesis, es un poeta, filósofo, gramático, etcétera, de lo más alto en la historia judía, y que fue olvidado. Prácticamente hasta el siglo XIX casi nadie lo conocía. Bueno, había estudiado tradición judía, ciencias y filosofía griega, siempre traducidas al árabe, porque hay que recordar que la Iglesia Católica había olvidado a la filosofía griega, y fueron nada menos que los árabes los que la tradujeron al idioma árabe, y que, bueno, la leyenda cuenta que un famoso sultán que fue Al-Mamun, que es justamente el de las 1001 noche, una noche no podía dormir y se le apareció una persona que no lo dejaba dormir, y esta persona era nada menos que Aristóteles, que le dijo: si tú traduces toda la filosofía y conocimiento griego, vas a tener gran poder. Esa dice la leyenda. De todas maneras, lo que ocurrió realmente es que se produjo una avalancha de traducciones del griego al árabe, que es por eso, gracias a eso, tenemos los textos griegos hoy en el mundo, si no se hubieran perdido. Esta es la estatua que está en Cesarea, que también va a hablar bastante después mi amigo Ricardo, ¿sí? En síntesis, poeta religioso, secular, filósofo, gramático, moralista, una personalidad de primer nivel en la historia universal. Al respecto, justamente ya estamos, lo interesante es que
casi todas las comunidades judías quedaron incluidas dentro del avance del Islam. El Islam hacia el año 1000, como ustedes ven en el mapa, prácticamente iba desde España hasta la India y desde Rusia hasta el África. Y entonces este elemento, el hecho de que estuvieran casi todos en las tierras del Islam, facilitó la comunicación, la creatividad cultural y el comercio. Y por otro lado, los judíos eran tolerados por el Islam por ser religiones del libro, aunque debían pagar un impuesto especial. Sobre eso, esta época es fantástica y muy creativa. En esta época justamente entra en el mundo la idea de los números arábigos o indoarábigos, que son los que utilizamos hasta la actualidad. El papel, por ejemplo, Al-Khwarizmi fue el que escribió sobre los temas de la numeración indoarábiga, que son los números actuales, el 1, 2, 3, 4, 5, 0. Y justamente la palabra guarismo, algoritmo, álgebra, son derivaciones de Al-Khwarizmi. Y así la época que entra el ajedrez, la época que entra el papel, la época que, bueno, un montón de innovaciones tecnológicas que hacen que prácticamente sea una revolución. Y lo interesante es que, por ejemplo, llegan a España los damascos de Damasco, los baldaquines de Bagdad, las muselinas de Mosul, las gasas de Gaza, etc. Palabras que quedan. Recordemos que un 10-15% de nuestras palabras que usamos todos los días son de origen árabe, y hay centenares de palabras hebreas que hoy mismo usamos y provienen justamente de esta época. Vamos a ver, avanzamos más rápido. Concretamente, le tocó vivir a Gabirol en la época que estaban las taifas, eran pequeños reinos, llegó a haber 30 reinos, de príncipes, que lo interesante es que estos príncipes mantuvieron un altísimo nivel cultural y redactaron enciclopedias y fueron mecenas de poetas y músicos. Acá vienen, ustedes lo tienen marcado, la ciudad de Málaga, la ciudad de Zaragoza y la ciudad de Valencia, donde estamos seguros que vivió, en esta época vivió Ibn Gabirol. Como curiosidad nada más, esta es la ciudad de Zaragoza, donde se desarrolló, donde estudió, donde hizo su actividad central. Y acá un comentarista habla de que es una ciudad amplia, con calles y vías, casas bellas, casas blancas, etc. Y está marcado aquí, ustedes ven el barrio judío. En aquella época no había gueto. Ustedes ven que no hay separación entre los barrios judíos y los barrios árabes, ¿sí? Adelante. Bueno, en la taifa de Zaragoza, donde él vivió, desarrollaron otros poetas hebreos del máximo nivel de la historia judía. Yehuda Leví, Ibn Pacuda, Moshe Ibn Pacuda, Abraham Ibn Ezra. Todos ellos estuvieron o nacieron o vivieron en la taifa de Zaragoza. Ustedes se tienen que dar cuenta de la importancia de esas taifas, que, por ejemplo, en la taifa de Badajoz, para dar un ejemplo, se elaboró una enciclopedia de 50 tomos. En la de Almería hubo una biblioteca, llegó a tener 400.000 volúmenes. Es decir, dan la idea de la importancia cultural que tenían todas estas taifas. Y entrando ya en cómo era la sociedad de aquel entonces, decíamos, los árabes musulmanes, por supuesto, es la capa dominante. Dentro de ellos, los más importantes son los árabes, o sea, de la península arábiga
y los sirios. Le seguían como de menor importancia los bereberes, que eran pequeños señores humildes. Después los muladíes. Muladíes son cristianos que se convierten en los musulmanes. Entonces forman parte de los musulmanes. Y hay religiones. Los judíos, que se mantienen como judíos, y los mozárabes, o sea, cristianos que se mantienen como cristianos. Y bajo de todo están los esclavos. Lo importante para decir acá es derrumbar para siempre una mentira que nos cuentan las historias de España. No hubo 8 siglos de reconquista. Hubo 8 siglos en que los cristianos lucharon a veces contra los musulmanes, a veces luchaban entre sí, a veces luchaban los musulmanes con los musulmanes. Es una mentira gigantesca que pudo haber una guerra de 8 siglos. Eso no existe en la historia y eso no existió. Y acá decimos, por ejemplo, que los musulmanes usaban mercenarios cristianos y los cristianos usaban mercenarios musulmanes. Así que esta historia de que blanco de un lado, negro del otro, no es creíble. Y están los esclavos. La palabra esclavo viene de eslavos, es decir, porque eran los que el imperio romano y después Carlomagno los había esclavizado. Tan así que Yugoslavia hasta el siglo XVI, España la llamaba Esclavonia, ¿sí? Los eslavos, pero algunos eslavos habían conseguido liberarse y consiguieron de esa manera la libertad. Entonces vamos al punto central sobre quiénes estamos hablando, de los mecenas. En la historia judía aparece una nueva clase social que son los mecenas cortesanos. Gente, judíos que llegaron al más alto nivel dentro de las cortes y que fueron una especie de ministros, visires, etc. El primero y el más famoso de la primera etapa es Hasdai ibn Shaprut. Ustedes lo ven en este cuadro con la corte de Abderramán III, y es el primer judío cortesano. Es una revolución. A partir de este momento habrá muchos judíos cortesanos, mecenas de músicos y de escritores, poetas, etc. Seguimos. Hay una famosa frase que se repite muchas veces, que en los días de Hasdai ibn Shaprut, los cantores empezaron a gorjear, pero en los días de Samuel Anagid, comenzaron a cantar en voz alta. Es decir, en un siglo, los poetas hebreos apenas se animaban a escribir, y en el siglo siguiente ya cantaron en voz alta. En los días de Hasdai, los cantores empezaron a gorjear, pero en los días de Samuel comenzaron a cantar en voz alta, ¿sí? ¿Quiénes fueron los dos grandes protectores de Ibn Gabirol? Que los retribuyó con hermosos poemas de alabanza, ¿no? En su primera etapa fue Yekutiel Ben Isaac ibn Hassan, que era un visir de Zaragoza, que era un cortesano, filósofo y poeta, también de familia de Córdoba. Es decir, hay otro elemento que une a todos ellos, y que lamentablemente fue asesinado en 1039, y porque tuvo, entonces, a partir de ese entonces, Gabirol tuvo que buscar formas de vivir a partir de ese momento. Y el segundo fue nada menos que Samuel Anagid, Samuel ibn Nagrela, Samuel Anagid, que era visir de Granada. Les recuerdo que Granada fue llamada Granada la Judía, Garnat al-Yahud. Y si ustedes van hoy a Granada, lo que menos van a hablar es de los judíos. Prácticamente han tapado la historia judía en Granada. Bueno, en el caso de Gabirol también escribió poemas en contra de Samuel Anagid cuando se distanció de él. Una curiosidad, en un poema cuando tenía 16 años, dice tener 80 años. Dice
Gavirol, yo soy maestro que canta la canción Es mi esclava, aunque apenas tengo 16 años, tengo la sabiduría de un hombre de 80. Sobre las esculturas después va a hablar con mucho más detalle Ricardo. Y otra curiosidad hermosísima es que Gavirol le cantó al primitivo patio de los Leones de Granada, ¿sí? Y este es el patio que finalmente hoy vemos, que se trataría de recién construido en 1377, pero al parecer tenían, este patio ya estaba, o es el nuevo, quizás una adaptación. La cuestión es que dice Gavirol respecto al patio de los Leones: hay un estanque rebosante parecido al mar de Salomón, aunque no descansa sobre toros. La actitud de los leones en su orilla es como la de cachorros rugiendo a la presa. Derraman sus entrañas como manantiales, vierten agua por su boca como ríos. Vierten agua por su boca como río. Sí, seguramente o existió un patio de los Leones previo, o quizá el patio de los Leones que conocemos sea del siglo XI. Conclusiones. ¿Por qué recordar a Gavirol? Esta playa de grandes escritores, Yehuda Leví, Ibn Ezra, Ibn Pacuda, Gavirol, etc., fueron poetas que recrearon el idioma hebreo, crearon neologismos, es decir, partieron de la Biblia y crearon decenas y decenas de palabras para que la poesía pudiera realizarse. Los escritores judíos eran bilingües. La poesía en idioma hebreo y los escritos filosóficos en árabe, ¿sí? Y por primera vez tenemos una literatura heterogénea, nuevos temas y estilos. Nunca antes en la poesía hebrea habían nacido temas como la mujer, el vino, la naturaleza, la juventud, la amistad. Hasta poemas, tenemos poemas militares, como en el caso de Shmuel Anagid, etc. Es una nueva etapa, es lo que llaman la etapa de oro de los judíos de Al-Ándalus. Y deja de ser una literatura anónima. En la Biblia no sabemos quién escribió, no sabemos cada capítulo quién lo hizo, pero aquí sí conocemos el nombre de todos los autores. Y dejamos no solo los temas religiosos tradicionales, y Baer dice que esta gente crearon una lírica nacional religiosa nueva y vieja a la vez, y buscaron el sentido del destino del pueblo judío. Y para cerrar les cuento algunas de las opiniones que recibió Ibn Gavirol en la historia. El famoso escritor Enrique Heine lo llama el filósofo de los poetas y el poeta de los filósofos. Creo que es una definición hermosísima, ¿no? El filósofo de los poetas y el poeta de los filósofos. Moshe Ibn Ezra lo considera el caballero de la palabra y el maestro de la poesía. El estudioso Salomón Mund dice que fue un verdadero restaurador de la poesía hebrea. El estudioso Millás Vallicrosa dice un gran poeta religioso y místico, el más grande de su raza, uno de los más grandes de la historia, ¿sí? Y el comentarista Menéndez y Pelayo lo considera superior a todos los poetas líricos que florecieron en Europa, desde Prudencio hasta Dante. 15 siglos que no hubo un poeta como Gavirol. Gavirol es un hombre de las tres culturas. Escribió su obra en árabe, influenció fuertemente sobre los cristianos, sobre todo sobre los franciscanos. Su obra poética la escribió en idioma hebreo. Muchos de sus poemas litúrgicos se siguen cantando en las sinagogas hasta la actualidad. En síntesis, un hombre de las tres culturas. Propuestas para el milenario. Antecedentes. En el año 2004 el SIDICSEF promovió con mucho éxito la recolección de Maimónides con exposiciones, libros, simposios internacionales. Las exposiciones del SIDICSEF recorrieron en español, en inglés, en francés,
más de 10 países. Ahora el CICSEF propone a las instituciones culturales, académicas, colegios, una serie de actividades conmemorativas del milenario del nacimiento de Salomón Ibn Gabirol que estamos recordando este año. Conferencias, simposios, clases relativas a su obra, edición de libros y materiales audiovisuales y artísticos, traducción al español y al portugués de su obra, imponer el nombre Gabirol a calles, plazas, paseos, exposición de arte inspiradas en su obra, oficios religiosos con lectura de sus piyutim, poemas religiosos, nuevas actividades virtuales con especialistas de todo el mundo. Invitamos a todos los especialistas del mundo que quieran hacer otras actividades de recordación de Gabirol. Y lo más importante es que el CICSEF mismo está contribuyendo con un libro que está editando la licenciada María Cherro de Azar, que va a estar abierto el libro para internet, para colegios, para instituciones, para todo. Señoras, señores, gracias. Lo importante es, a partir de ahora, invitamos a todo el mundo a recordar a un olvidado de todos los tiempos, a un olvidado, a un judío universal, Salomón Ibn Gabirol. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Mario. La verdad, yo no sé ustedes, pero yo le voy a pedir a Mario que me haga un pequeño lugar en su agenda para ir a tomar un café, porque lo que sabe este señor realmente es un verdadero lujo. Mientras que yo le pido ahora a María que por favor se active su micrófono, yo voy a estar compartiendo pantalla en base a lo que María recopiló para el día de hoy. Así que, María, adelante. Como digo siempre, el público mucho que tenemos ganas de escucharte. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ilan, cuando quieras podés empezar a proyectar esos detalles de imágenes que preparé, porque en realidad a mí lo que me interesaba era ver aquel niño, Ibn Gabirol, escolarizado, cómo era que tenía sus instrumentos para escribir, porque en el año 1000, por supuesto, no había librería, papelería, tinta y todo eso, así que esta descripción de un conjunto de cañas, que eran las que se usaban para la escritura en árabe, con distintas puntas para ver los distintos grosores, me pareció interesante porque además estas cañas no eran de cualquier origen, sino que las mejores crecían a orillas del Nilo y venían de Persia y de Siria, llegaban a España con este comercio tan fluido que parece que había en aquellos años, con la introducción de los nuevos frutos y productos que venían a través de aquella incipiente ruta de la seda. Entonces estas cañas, seguramente como estas cañas, era el instrumento de escritura que tenía Ibn Gabirol por aquellos años. Y también otra curiosidad es que me da que estaban alfabetizados seguramente tanto en hebreo como en árabe, y su papá parece que en Córdoba había sido una gran figura de la comunidad, y sus conocimientos habrían sido profundos, y que le transmitió a su hijo, y junto a algunos instructores, profesores, colegas, que en aquellos tiempos, no sé, la escuela no habría, tal vez en Palacio, tal vez habría algún lugar especial donde se reunían para transmitir sus conocimientos. Así como la escritura y el conocimiento de los textos bíblicos, acá también tenemos unas plumas, también de distintos grosores que se usaban para la escritura, y el pequeño Shlomo usaría también para practicar esos signos tan interesantes que son en la lengua árabe y en el idioma hebreo. También tenemos una tinta, acá tengo un frasquito, que son tintas especiales fabricadas, elaboradas, seguramente en forma personal, con óxido de hierro, negro de humo y algunos otros elementos que le daban una larga vida a esa escritura, ¿no? Porque ya que se encontraron en los archivos de
de Egipto, aquella famosa Geniza del Cairo, textos que tienen 1000 años de antigüedad con contenidos también muy interesantes que dan cuenta del estilo de vida de la época y los problemas que surgían en esas comunidades tan alejadas, pero que al mismo tiempo dejaron su testimonio escrito con estos elementos tan aparentemente rudimentarios, pero que fueron de larga duración, ¿no? A pesar de lo rudimentario que eran. En este caso, también voy a proponer las primeras ediciones que se hicieron. Esta es una judaica de 1940, donde aparecen los textos de Ibn Gabirol por distintos especialistas, una publicación mensual que se hacía en Buenos Aires, y que realmente podemos avanzar en otra más, que tiene que ver con esta, acá tenemos la fecha, 1940, que tiene que ver con este apoyo que había, acá tenemos las plumas que son más modernas, ¿no? Un reemplazo de aquellas cañas y aquellas plumas. Podemos avanzar. En 1940, estas publicaciones que se hacían con un fervor comunitario. Esta es una muestra también de un manuscrito que no es de Ibn Gabirol, pero es de un poeta damasceno que compuso unos versos y los conservaron en esas libretas y que podían compartir durante las fiestas, porque todavía no había, no se podían imprimir, ¿no? Los recursos eran escasos, así que se compartían en grupos estos manuscritos. Y esto también es un modelo también que para mí significa, puede ser un ejemplo de la escritura que tenía Ibn Gabirol en aquellas noches sin luz, a la luz de una vela, del aceite, o de lo que le haya sido posible procurar, para escribir de esta manera en papeles que se conservaron evidentemente porque los investigadores han dado cuenta de las traducciones de su obra, ¿no? Pero lo que quería mostrar era justamente un modelo de escritura manuscrita que muchos poetas y escritores trabajaron para dejar su impronta y su creación en estos papeles, en estos recursos que eran los que contaban para dejar constancia de su creatividad, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra, a ver, Ilan, que hay una transcripción. Esta es una transcripción hecha por un calígrafo de aquellos mismos poemas que luego pasaron a imprenta, pero esto es más o menos del año 1940 de Buenos Aires, pero también quería destacar la calidad de la caligrafía del escriba, que se proveía de estas cañas, porque estas cañas pertenecen a este escriba que yo les mostré, cañas que compraban en la calle Reconquista de Buenos Aires, donde había un proveedor, un pequeño local de un señor árabe que tenía justamente la venta de cañas, tabaco, plumas, tinta, todos los elementos que venían de Oriente y que era posible conseguir en ese reducto del Bajo Porteño, ¿no? Entonces esta letra también me parece interesante de mostrar porque está hecha no con lapicera, sino con estas plumas que no sé si alcanzan a ver, pero que las mostramos antes. Después, Ari, si te parece, volvemos a ponerte bien en grande para que vuelvas a mostrar y de paso le contamos a la gente que todo este material está en tu casa, que vos le sacaste foto a todo esto. Ah, sí. Sí, sí, son fotos ese detalle hace a la diferencia. Sí, sí, son papeles que conservo de algunas investigaciones y aparte que me traen algunos conocidos porque realmente me parecen maravillosos de conservar y de compartir con ustedes, porque esa letra manuscrita es realmente una obra de arte para mí, ¿no? De estos escribas. Podemos seguir con otra. Y esta también es una antigua Biblia árabe, un Corán, también para que vean el esfuerzo que ha de tener un escriba
como Gabirol en el año 1000 y tener el conocimiento de estas dos lenguas, con estos signos, con este trabajo, con esta impronta que nos dejan, yo quise ejemplificar un poco para ver, bueno, Gabirol escribió en hebreo, escribió en árabe, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Nosotros no tenemos acceso aquí, tan lejos vivimos de las fuentes, pero sí no quise dejar de mostrar estos escritos que me parecen un ejemplo para reconocer el esfuerzo que más allá de todo lo que significó la vida sufriente y creativa y estudiosa de Ibn Gabirol, estos testimonios de la escritura. Vamos a seguir. Otro. Bueno, y acá está la primera edición que se difundió acá en Buenos Aires, en España, Madrid, Barcelona, del año 1945, que también quería destacar porque este investigador, Díaz Valcrosa, es un islamista, que nació en 1897, y en el año 1941, junto con Cantera, Burgos Cantera, ¿sí? Crearon el Instituto Arias Montano, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y esto también es un esfuerzo, porque tanto la judaica anterior, que les mostré, que es del año 1940, y esta, que es del año 1945, la del año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, se esforzaron en hacer una publicación con obras de Ibn Gabirol en un momento tan difícil para la comunidad judía, donde tenían que ayudar y mandar fondos porque en Europa estaban, bueno, ya sabemos, las víctimas de la guerra, la persecución, toda esta historia de la Shoah, pero al mismo tiempo que ayudaban a sostener algunas comunidades en Europa con el tema, una ayuda económica o de alimentos, también se preocuparon por crear y escribir y difundir la obra de Ibn Gabirol a través de un ejemplar de judaica, tan interesante, tan importante, que merecía el esfuerzo tanto de los investigadores, profesores, profesionales, de escribir, de conectarse con ese mundo que estaba despertando en España, con diferentes estudiosos, escritores, apoyar la cultura y la difusión de estas obras. Así que para mí esto fue un esfuerzo extraordinario, tanto en España, a los primeros tiempos posteriores, casi en medio de la Guerra Civil Española, Vallicrosa y Burgos Cantera Burgos, hayan creado un instituto para el estudio de estos poetas hebraicos, Ibn Pacuda, Yehuda Halevi, y Salmón Ibn Gabirol, que son las primeras. Salmón Ibn Gabirol es el primer poeta y filósofo que editaron en este centro, cosa que me parece muy valiosa y muy importante, en medio de casi la Guerra Civil Española. Y en medio de la Segunda Guerra, la revista judaica, también que desarrolla una edición de ejemplares para mostrar la vida y la obra de Salmón Ibn Gabirol, me parecieron dos pilares muy fuertes en medio de una crisis tan grande como es la muerte y la guerra. Y bueno, para también un poco tener la vigencia de la actualidad, de lo que nos está pasando, la pandemia, la crisis mundial que estamos atravesando, también nosotros ponemos este esfuerzo y esta consideración, esta nueva valoración de la obra de Ibn Gabirol para celebrar en el milenario de su nacimiento. Así que me parece que yo puse tomé estos dos ejemplos de la judaica y del Instituto Arias Montano para también tener la fuerza para que también este año se celebre el milenario de Ibn Gabirol, de quien voy a leer algunas cosas que me parecen importantes. Algo mencionaron, Mario, de la obra, que yo no lo voy a repetir para no tomar mucho tiempo, pero sí que voy a decir que Zaragoza, la ciudad hospitalaria que recogió a Ibn Gabirol,
que fue elegida por la corte de los Tuyubíes, corte que atrajo a tantos preclaros eruditos musulmanes y judíos, donde Ibn Gadirol adquirió su profunda formación científica y literaria. Huérfano joven y sin hermanos, unido a su naturaleza enfermiza, el autor imprimió a su carácter una melancolía que reflejaba en sus escritos. A los 16 años, en plena posesión de sus dotes, y mientras los demás apenas soslayaban abandonar su infancia, Ibn Gabirol poseía ya una fe de carácter inquebrantable. Tenemos que destacar que su profunda fe era la fuente de inspiración para la creación de sus poemas y de su obra, porque la mayoría de su obra poética, además de toda una poesía, digamos, dedicada a temas comunes, también le dedicó especialmente a su inspiración divina, unas obras muy importantes de su poesía, ¿no? Y en realidad, así como decía que los demás apenas soslayaban abandonar su infancia, Ibn Gabirol poseía ya una fe de carácter inquebrantable. Siglos después, el dramaturgo Christopher Marlowe afirmaba la vigencia de un concepto. Poesía y mendicidad son hermanas gemelas. Todo sabio es pobre. El oro arranca de él y se dirige obstinadamente al bolsillo del ignorante. Ibn Gabirol, de vida silenciosa, falto de alegrías juveniles, de los incentivos del amor y de la amistad, tiene, en cambio, un pensamiento de altísima exigencia para el mundo de entonces. Un alma solitaria, entregada a la literatura y la filosofía. Un moralista especial y poeta de fina sensibilidad, buscaba en el prójimo valores inhallables, rectitud, paciencia, lealtad, generosidad y desprendimiento. Nunca dejó el estudio de los temas científicos, de las cuestiones filosóficas. Su vocación estudiosa le sirvió como refugio contra los desastres de la fortuna y de los amigos. Intelectual precoz y de una exquisita concepción de la belleza. De espíritu fuerte, buscaba la perfección que tenaz intentaba encontrar. Durante su corta vida, 3 demonios lo asediaban: la pobreza, la teología y su propia incongruencia. No encajaba en ese ambiente donde deseaba desarrollarse, un ambiente que consideraba agotado, sin futuro. La fe en el Creador era su inspiración. La poesía, la filosofía y sus valores morales los plasmó en todas sus obras. Moshe Ibn Ezra dice de él: aunque era el más joven de los poetas de su generación, sobrepujó a todos ellos por sus cualidades literarias. Y el propio Gabirol alardea de la alta superioridad de su técnica literaria, de la irresistible eficiencia de su poesía. Y lo vamos a ver para cerrar en un hermoso poema, que así lo confirma. Soy todavía muy joven, solo 16 años llevo gozando del mundo, y soy, sin embargo, el orgullo y la alegría de todos los corazones que anhelan una fuente de sabiduría, sus secretos escondidos. Mi canción es capaz de romper rocas y de hacer nacer de la piedra dura una fuente fresca. Las puertas del saber que están enclaustradas para mi pueblo se hallan ante mí libres y abiertas. Mi camino va hacia las alturas, hacia los cielos, hacia los más brillantes. Con estrellas hago mi morada. Mi plegaria se grabará en la memoria de todas las generaciones venideras y para todos los tiempos será mi canción. Látigo para todas las mentes oscuras. Creo que es un poema que lo representa de manera excelente con todas sus virtudes y sus dolores, que cultivó la inteligencia hasta el último suspiro dentro de una España que iba quedando sometida a la ley del puño. Esto es todo, creo que representa su propio poema, representa muy bien la personalidad de este enorme filósofo y poeta que hoy deseamos homenajear. Este es mi homenaje para él. Nada más. Gracias, muchas gracias María. Mientras seguimos recorriendo un poquitito más algunas de las imágenes que nos preparaste para hoy.
que la verdad tienen un montón de historia. Yo dije antes que quería tomar un café con Mario, me parece que te voy a invitar a vos también a ese café, a charlar un ratito de todo esto Bueno, ¿cómo no? para que me vayas mostrando. Sí. ¿Tenés ganas de explicar esta imagen final? Este cuadro es muy interesante porque tiene sobre los 5 sentidos 20 atributos que él propone que cada uno pueda desarrollar para mejorar sus condiciones morales, su relación con la vida, con los semejantes. Así que son los 5 sentidos con 20 atributos que él considera que son imprescindibles reforzar en cada una de las personas. No los voy a nombrar, quedará para otro encuentro, que me parece muy importante este cuadrito que es tan perfecto y tan interesante. Muchas, pero muchísimas gracias, María. La gente se sigue sumando desde Facebook, sigue ingresando gente al Zoom. Tenemos saludos desde Zimbabue, por ejemplo, que nos están mandando. Así que todavía amigos. Estela Hassan y Ricardo, sí. Un abrazo para ellos, sí, gracias. Así que agradecerles a todos los que nos están acompañando. Me preguntan cuál es el link de Facebook. Pueden buscar en Facebook CIDICSEF y ahí va a aparecer que estamos transmitiendo en vivo, y también pueden seguir la página donde hacemos todo, absolutamente todas las transmisiones del Zoom las hacemos también en el Facebook. Mientras que se prepara el profesor Ricardo Elía para ya hacer también su presentación, voy a invitar a ese café a Graciela, que me miró con cara diciendo: a mí no me vas a invitar. Estás invitada, la profesora Graciela Teba también va a estar invitada a ese café. Ricardo, te pido por favor que actives tu micrófono. Acuérdense que tenemos una sorpresa para el final. La tenemos a Susana Bear y a José Luis de La Paz, que van a tener un cierre musical hermoso. Así que quédense que tenemos todavía mucho, pero mucho más por vivir. María, me ibas a decir algo. Sí, una consulta técnica. ¿Está Susana en la pantalla? ¿La podés tener? ¿La tenés? A Susana. Recién salió, volvió a entrar, ahora la buscamos de vuelta a ver si está. Un segundito. Sí, porque perdió internet. Sí, está. Perfecto. Susana está presente. Así que seguimos con el cronograma de lo pautado. Año 2021, seguimos construyendo comunidad virtual. Querido profesor Ricardo Elía, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Ilan. Por cierto, es un enorme honor participar de esta jornada en este milenario de Inga Birol, de esos 1000 años de 1021-2021. Bueno, ustedes saben, imaginan lo que son 1000 años, ¿verdad? Es una enorme historia. A veces simplemente unos meses nos parece mucho, imaginemos 1000 años. Por cierto, agradezco muchísimo al CIDICSEF, en la persona del doctor Mario Eduardo Cohen. Y bueno, y también es un honor, por cierto, estar con todos ustedes y con todos aquellos que nos acompañan en esta jornada. Yo hice un pequeño PowerPoint que quisiera compartir con todos ustedes y vamos a empezar. Bueno, el milenario de Inga Birol. Vamos a comenzar diciendo la poesía hebrea andalusí. La poesía de los judíos de Al-Ándalus es una de las más ricas de la historia, de la cultura hebrea en particular, de la ibérica en general. El siglo XI será el siglo de oro de la poesía hebrea. Bueno, Shlomo ben Yehuda im Gabirol, en árabe Suleimán im Yahya im Jabirul, nació aproximadamente entre 1020 y 1021 en Málaga, ciudad de Al-Ándalus, gobernada por la dinastía Hamudí. Por esa razón recibió la nisba, es decir, la parte del nombre árabe que indica el lugar de nacimiento, de al-Malaki, es decir, el malagueño. Bueno, aquí tenemos una imagen, por cierto es una reconstrucción de cómo era la Málaga musulmana, por supuesto a orillas del Mediterráneo. Lo que en primer lugar vemos son las atarazanas, que es, digamos, la zona de las dársenas y de las fortificaciones portuarias, y más allá al fondo vemos una muralla
que conducía a la Alcazaba, es decir, a la fortaleza que dominaba un promontorio, que la podemos encontrar hoy si visitamos esta ciudad. Bueno, su familia era originaria de Córdoba, emigrada a Málaga en 1013, debido a las luchas intestinas en el califato cordobés, que se fragmentó en 26 pequeños reinos conocidos como taifas, de los que ya habló el doctor Cohen. Por este origen, Inga Birol también recibió una segunda nisba, la de Al-Qurtubi, es decir, el cordobés. Bueno, esta familia emigrada no tuvo mucho tiempo en Málaga, pues luego emigraría nuevamente, esta segunda vez a Zaragoza, Zaracusta, conocida antiguamente como César Augusta, fundada por los romanos, a orillas del río Ebro, más precisamente a orillas en la orilla derecha, ¿no?, del río. Allí nuestros sabios recibirían una elevada educación durante la época de los Banu Tujib o Tujibíes, la dinastía musulmana que reinó en la taifa de Zaragoza desde el año 1018 hasta 1039. Bueno, aquí tenemos un plano de esa Zaragoza musulmana a orillas del río Ebro, y justamente como dijo el doctor Cohen, había especialmente un barrio donde vivían los judíos, pero que por cierto no era un gueto, era un barrio justamente donde ellos vivían libremente y compartían, por supuesto, su diario quehacer con los musulmanes. El maestro principal de Inga Birol en Zaragoza fue Yekutiel ben Isaac, muerto en 1039, en realidad fue asesinado dentro de una serie de luchas civiles, pero digamos, rabino Yekutiel fue talmudista y fue nada más y nada menos que visir de la taifa de Zaragoza, es decir, el primer ministro de la taifa. Desde joven, Inga Birol se verá quejado de una dolorosa enfermedad crónica. Se especula con que esta enfermedad fuese una tuberculosis cutánea que le producía grandes sufrimientos y un desgraciado aspecto físico. Podemos leer justamente de esta enfermedad en uno de sus poemas, en la que Inga Birol nos dice: aprisionan mis piernas unas llagas que en mi cuerpo producen exterminio y venganza. Cuando pienso que están acabándose, reverdecen, pues sube de mi carne un vapor que las riega. Posteriormente, Inga Birol residió en Granada bajo el mecenazgo del poeta y filósofo Shmuel ben Nagrela, Anagit, visir y jefe del ejército de la taifa de Granada. Junto con el ya citado Ben Shaprut, sin lugar a dudas, Shmuel ben Nagrela fue uno de, digamos, los dos judíos más importantes, con los puestos más importantes en la historia de la España musulmana. Lo que vemos aquí es un mapa de las taifas en el siglo XI, donde podemos ver con precisión dónde se encuentra la ciudad de Málaga y muy cerca, por cierto, la ciudad de Granada, y ya más al noreste, la taifa de Zaragoza, y finalmente un poco más hacia el sur, al sureste, vemos también la ciudad de Valencia, donde muy probablemente haya fallecido Inga Birol. Bueno, el rabino, filósofo, lingüista y poeta granadino Moshe Ibn Ezra dice de Inga Birol, esto es una síntesis, por cierto, nos dice Ibn Ezra: fue un gran sabio, gramático y poeta, era un gran artista, autor elocuente. Los que vinieron tras de él siguieron sus pasos. Antes de él todos los grandes parecen pequeños. Era un placer para los intelectuales. No ha habido como él ni antes ni después.
Moshe Ibn Ezra, en su tratado en árabe Kitab al-Muhadara wa al-Muqaddara, es decir, el libro de la disertación y el estudio, afirma que Ben Gabirol murió hacia el año 443 del calendario islámico, equivalente al año 1052 del calendario gregoriano, es decir, con un poco más de 30 años de edad. Bueno, la producción filosófica de Gabirol, escrita en árabe, abarca los siguientes títulos. Estos son algunos, por cierto, los más importantes. El Kitab Islam al-Ahlak, es decir, el libro de la corrección de los caracteres. El Kitab Mukhtar al-Jawahir, o libro de la selección de perlas. Y el Kitab Yanbu al-Hayat, el libro de la fuente de vida. Luego tenemos en la demostración 33 del Tratado Tercero del libro de la fuente de vida, en hebreo Mekorhaim, esta lectura. Nos dice Ibn Gabirol: los individuos y las especies son muchos, los individuos y las especies están en los géneros. Luego, las cosas numerosas tienen el ser en los géneros. Los géneros son una sola cosa. Luego, las cosas numerosas están en una sola. Bueno, también dentro de los libros donde se encuentran las demostraciones, hay toda una serie de analogías donde Ibn Gabirol, por ejemplo, nos habla de la similitud de la unidad y de la multiplicidad. Bueno, encontramos este libro muy recomendable, por cierto, en donde se encuentran nada más y nada menos que la fuente de la vida, el Mekorhaim, y el Keter Malhut, o corona real. Esto fue es la versión traducida del hebreo al castellano, nada más y nada menos que por el gran escritor, filósofo, periodista y ensayista León Duhovne, nacido en Ucrania y fallecido en Buenos Aires. Y fue publicado este libro por la editorial Sigal de Corrientes, cerca de Pueyrredón, esto en el año 1961. Bueno, en la obra en hebreo encontramos, por ejemplo, esta obra gramatical titulada Anak, es decir, el collar, y por supuesto Keter Malhut, la corona real, un poema compuesto para ser leído en la sinagoga durante la festividad de Yom Kippur o Día del Perdón. Vamos a leer una parte muy interesante de este poema de corona real, donde Ibn Gabirol afirma su profunda convicción monoteísta tan cara a judíos y musulmanes. Nos dice Ibn Gabirol: eres uno, el principio de toda enumeración y la base de todo edificio. Eres uno, y por el misterio de tu unidad, la razón de los sabios queda estupefacta, porque de ello no conocen nada. En efecto, no se concibe en ti ni multiplicación ni modificación. Eres uno. Tu sublimidad y tu trascendencia no pueden disminuir ni descender. ¿Podría existir el uno que decae? Bueno, aquí tienen realmente ustedes tal vez una de las mejores síntesis de la concepción de la unicidad divina, en este caso, en este poema de Corona Real de Ibn Gabirol. Bueno, vamos a pasar ahora a la estatua de Ibn Gabirol que encontramos en Málaga. Como vemos, está la estatua y al pie hay una placa. En la placa dice Salomón Ben Gabirol y está, digamos, su nombre en árabe y en hebreo. Y dice justamente Málaga 1021, Valencia 1058. Digamos, esta versión de que falleció en 1058
ya es un escrito tardío de un famoso geógrafo judío, Abraham Sakut, del siglo XV. Bueno, al final vemos que dice al-Malaki, en árabe el malagueño. Bueno, esta estatua refleja, por cierto, a un venerable anciano. Se encuentra en los jardines de la calle Alcazabilla, en la ciudad de Málaga. Fue realizada en 1972 por el escultor estadounidense Hamilton Reed Armstrong, que falleció el año pasado. El artista, probablemente abrumado por la prolífica obra literaria, poética y filosófica de Inga Birol, pensó que solo un venerable anciano curtido por la experiencia de la vida fuese capaz de dejar tan ingente legado. En realidad, una estatua o una figura de Inga Birol deberían reflejar la semblanza de un joven de 30 años. Pero bueno, como ya han dicho tanto Mario como María, él mismo dijo a los 16 años que se sentía como un hombre de 80 años. En ese sentido, el escultor estuvo acertado, ¿verdad? Bueno, vamos a encontrar una estatua también de Inga Birol en la localidad de Cesarea, en Israel, más precisamente en el patio de estilo andalusí del Museo Rally número 2, ya que hay dos partes de este Museo Rally, el número 1 y el número 2. El número 2, dedicado a los judíos de Sefarat, encontramos una estatua de Inga Birol junto a otros monumentos dedicados a Yehudá Aleví, a Maimónides y a Baruch Espinosa. Por cierto, Baruch Espinosa y Maimónides, todos filósofos también, de alguna manera, que siguieron el camino de Inga Birol, que por cierto fue un filósofo neoplatónico. También en este Museo Rally 2 encontramos una reproducción de la Fuente del Patio de los Leones, de la Alhambra de Granada, que como ya nos dijo Mario, Inga Birol le dedicó un poema a esta fuente. Y aquí encontramos el patio del Museo Rally 2 de Cesarea en Israel, donde, como vemos, vemos una galería a ambos lados, bueno, en los 4 lados de estilo andalusí, similar a la que se puede encontrar en Córdoba, en Granada o en Sevilla. En el centro del patio está la fuente del Patio de los Leones, una reproducción, por cierto. Y bueno, y después las 4 grandes figuras, donde, por cierto, ahora vamos a ver la de Inga Birol. Aquí la tenemos, ahí vemos justamente la fuente citada a la izquierda y la estatua de Inga Birol con un libro abierto a la derecha. Bueno, yo creo que esta es tal vez la mejor imagen para despedirnos en este humilde PowerPoint que hemos compartido todos. Muchísimas gracias, profesor Ricardo. ¿Ibas a decir algo más? Sí, no, las gracias es para todos ustedes y por la atención de todos los que comparten este Zoom. Me parece que me quedé corto con las invitaciones. Ricardo, ¿aceptás venir a tomar ese famoso café? Te invito. Sí, por cierto, sí. Y esperemos que pronto todos también puedan venir a un café en el CEDICSEF, que va a querer decir que todo esto pasó. Tenemos todavía mucho más, mientras que le pido a Susana que de a poco active su micrófono. Veo que hoy están un poco tímidos, que no me escribieron ninguna pregunta, pero igual quiero que sepan que les dejo por el chat todos los medios de comunicación habidos y por haber para que puedan mandar sus consultas al CEDICSEF, ¿sí? Así que aprovecho para mandar algunos saludos a la profesora Rayel Amado Bortnik, ¿cómo lo presentamos? ¿Como guitarrista? Mario, como cantante, ¿cómo lo presentamos? Al gran Paco Díez, ¿cómo lo presentamos?
Músico, le decimos músico, bueno, músico. Músico, guitarrista, toca 50 instrumentos, así que... Todo. Mientras que ahí está Susana ya con el micrófono activado. Aprovecho 2 minutitos rápido para decirles lo siguiente. El miércoles 20 de la semana que viene, a las 18 horas, hora argentina, vamos a contar con la presentación del libro de Paloma Díaz Mas de España, cuyo título es Libros, Lecturas y Lectores Sefardíes, donde además nos va a hablar de su admiración por la cultura sefaradí, y también tenemos la oportunidad de contar con Rosenfeld Mordo, quien cantará latín. ¿Estamos en lo correcto? ¿Verdad? Haceme que sí o no con la cabeza. Sí, estamos en lo correcto, y también les pido que se agenden para dentro de 2 semanas, ¿sí? El miércoles 27 tenemos un encuentro muy, muy importante, el miércoles 27 también a las 18 horas, que tratará sobre la Shoah de los sefardíes, y estará a cargo ni más ni menos que de María Cherro de Azar y de Ellen Budkowski. Así que les pido que se agenden esos 2 encuentros súper importantes que tenemos, y como nos gusta hacer siempre en el CICSEF, vamos a presentar a quienes están hoy con nosotros en el final, que van a ser ni más ni menos que Susana Bear, quien es nacida en La Habana, en el seno de una familia cubana y judía sefardí, creció escuchando las canticas que habían traído sus abuelos sefardíes desde Turquía. En 1965, Susana emigra a Venezuela, donde pasó gran parte de su infancia y juventud. Desde hace 15 años se dedica casi exclusivamente a la difusión y preservación de la música sefardí, labor que la ha llevado a participar en diversos proyectos, recitales y festivales en Estados Unidos, Israel, Canadá, México, Perú y Japón, y por lo cual en el año 2015 recibió el importante reconocimiento del Departamento de Cultura del Estado de la Florida, el Individual Artist Fellowship Award in Folk Arts. Ya en el año 2012, su música formó parte de la banda sonora del premiado documental Adiós querida, de la antropóloga Ruth Bear, así como del álbum Music of the Sunshine State, una serie de programas grabados y producidos por NPR, National Public Radio. Susana ha producido 2 álbumes de música sefardí, La Galana y El Mar en el año 2010 y Tapiz en el año 2018. Susana Bear es en este momento el artista en residencia del History Miami Museum, y aclaro también que la música de entrada estaba a cargo de Susana. Susana, muy bienvenida al encuentro de hoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien y muy honrada de estar aquí con ustedes, puesto que Ibn Gabirol es alguien que he admirado y que ha inspirado en nosotros un trabajo que comenzamos hace unos años, y es por eso que estamos aquí hoy, principalmente para presentar una pieza que es un poema muy hermoso de Ibn Gabirol que se llama Escribió el otoño, y que José Luis de la Paz, a quien no tuvimos la oportunidad de presentar, pero que yo quiero al menos presentar brevemente, que es un gran guitarrista, compositor, productor, una persona sumamente estimada en el mundo de la guitarra andaluza y de la guitarra flamenca. Así que José Luis escribió la música para este poema que produjimos juntos y que presentamos en un proyecto de música andaluza y sefaradí que hicimos hace unos años y que está en nuestro CD Tapiz. Susana, te voy a interrumpir un segundito porque lo tengo acá preparado, así que voy a contar brevemente a quién tenés, a quien yo veo a tu derecha, por que favor, la guitarra, y es gracias. más ni menos que José Luis de la Paz, quien es guitarrista y compositor, y quien compuso justamente la música para el poema de Ibn Gabirol, que escucharemos en este instante. Una de las figuras internacionales más destacadas del flamenco actual, cuyo virtuosismo le permite moverse con facilidad entre el acompañamiento al cantante y baile y como solista. También es compositor para el ballet Cristina Hoyos, ballet flamenco de Andalucía, Belén Maya, y Juan Carlos Lérida o Ramón Oyer. En 2017 estrena el concierto de Aranjuez junto a la
junto a la Des Moines Symphony de Iowa, Estados Unidos, bajo la dirección del maestro Joseph Giunta. Desde el 2017 funda su nueva banda De La Paz Ensemble. Le damos la bienvenida también a José Luis de la Paz. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Bien hallado. Muy bien. Ya que vamos a escuchar a Susana, por lo menos vamos a escucharte saludar, mientras que vos vas a estar ahí tocando la guitarra. Así que estamos todos en silencio esperándolos a ustedes, así que adelante, el público los está esperando. Gracias. Antes de cantarlo, quisiera, ya que el poema es en hebreo, como todos los poemas escritos por los poetas en esa época, como sabemos, todos sus trabajos filosóficos eran escritos en árabe, pero su poesía fue siempre escrita en hebreo. Voy a hacer una traducción libre del poema y dice así: con la tinta de sus lluvias y aguaceros, con la pluma de sus rayos, con la mano de sus nubes, el otoño escribió una carta azul y violeta sobre el jardín. Ningún artista había podido concebir algo igual. Entonces, cuando la tierra creció hasta codiciar el rostro del cielo, tejió sus propias estrellas con la tela del manto floral.
Permitime, Susana, mostrarte la lluvia de aplausos que no hay pandemia que pueda ocultar. Todos estos aplausos realmente son para ustedes dos. Como hemos dicho en el cierre del 2020, la música nos une, la música nos conecta, nos transporta de un lugar hacia el otro y tiene el poder de conectarnos. Susana, ¿desde dónde nos estás cantando en este momento? Desde Miami. Wow. Desde Miami, desde Golden Beach exactamente, que es la parte norte de Miami. La realidad es que, como venimos diciendo hace tiempo ya en el CIDICSEF, la pandemia tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Esta es una de las cosas buenas que tenemos. Antes de despedirme y de enviar algunos saludos, Susana, no sé si tienen ganas de dejar algún medio de contacto para que la gente, si tiene ganas de comunicarse con ustedes, lo pueda hacer por algún medio. No, me encantaría. Lo único que, como no pude conectarme porque perdimos toda la conexión en el área, teléfono y todo, estuvimos desconectados por 45 minutos, era imposible ni siquiera llamar por teléfono. Entonces, estoy haciéndolo desde el teléfono y no tengo acceso, no siquiera los puedo ver cuando me estoy viendo a mí, pero no los veo a ustedes, ni veo el chat, no puedo ver mensajes ni mandarles ningún mensaje. Quisiera darle las gracias una vez más a CIDICSEF, a María, a Graciela, a ti, que es con quien más he tenido contacto, a Mario, y por estar aquí. Nosotros muy honrados de estar en esta celebración tan linda. Así que si quieres poner mi email, me encantaría, Susana Bear Levy, Susana Bear Levy, a gmail.com. Bear Levy, @gmail.com. Sí, .com. Exactamente. Y acá hacemos traducciones de inglés, de lo que vos quieras. El CIDICSEF está preparado todo terreno para lo que sea necesario. muchísimas gracias, de verdad, por tenernos. Un honor y un placer. Gracias. Por favor, realmente el honor y el placer es todo nuestro, como siempre decimos. Lo único contra lo que no podemos batallar desde el CIDICSEF es con el tiempo que dura cada uno de los encuentros de Zoom. Sé que nos gustaría que duren más, pero también entendemos que el tiempo es tirano y cuando uno disfruta, por lo menos así me enseñaron en casa, cuando uno disfruta, el tiempo pasa volando. Ya llevamos casi 1 hora y media de encuentro, pero tengo un par de saludos más para enviar y nos vamos a despedir. Si te parece, Susana, podemos hacer como hacemos en vivo todo, nos podemos despedir con alguna canción que se animen a tocar ahora y cantar. ¿Qué te parece? Antes de que nos despidamos. Tengo saludos para enviar a David, que está en Río de Janeiro, también a la presidenta de la comunidad, a Silva, Diana Cerfati, a Jacinta desde París, que es cantante y amiga especialmente de CIDICSEF, quien también me pidió, esto es increíble, me pidió que por favor le envíe los saludos a Mario, a María, a Graciela, a Ellen también, que la nombramos, Jacques Obadia también, que nos escribió por ahí. Y evidentemente Iben Gavirol fue una persona tan importante a lo largo de la historia que tuvo un colegio también. Y acá Emi Cuenca nos cuenta que tuvo el honor de trabajar en el colegio Ben Gavirol desde su inauguración y durante los 10 años en los que sus hijos hicieron su kinder y su primaria. El recuerdo de esa pequeña y maravillosa escuelita quedó grabado en la increíble, excelente educación que todos sus alumnos recibieron y que transformó a la mayoría de sus alumnos en adultos exitosos.
De ahí surgieron amistades para mí muy importantes que conservo hasta el día de hoy entre el personal administrativo y docente. Apenas uno de los muchos comentarios que me están llegando, les pido disculpas si no los llego a leer a todos. Lo veo ahí a Elías Eisenberg, un amigo de la casa. Querido Elías, un abrazo inmenso. No me queda más que despedirnos con un poquitito más de música, a seguir cuidándose. Año nuevo, pero nos seguimos acompañando, seguimos estando los unos para los otros, seguimos en esta comunidad virtual que supimos construir. Así que antes de despedirnos con un poquitito más de música de Susana, agradecerle nuevamente, como siempre, a la comisión directiva del CIGSEF, y quiero ponerlos nombre y apellido para que sepan todo lo que trabajan. El doctor Mario Eduardo Cohen, la profesora Graciela Teba de Riva, la licenciada María Cherro de Azar, el doctor Leonardo Abadi, que también me ayuda mucho desde lo técnico, la bibliotecaria Betty de Azar y la secretaria Diana Kvitka, que están siempre a disposición, y les agradezco nuevamente este año por renovar vuestra confianza para conmigo. Susana, nos despedimos con música desde allí, desde Miami. Gracias. Gracias a ustedes, gracias José Luis, gracias a todos. Nos vemos el martes, el miércoles que viene, desde las 18 horas para un nuevo encuentro del CIGSEF. Así que la pongo bien en grande a Susana y cerramos el encuentro de hoy. Hasta la Gracias. Tres clavinas en un tiesto, una blanca y una rosa. La de medio es puro lava y en pasillos del amor. La mano menos, llegaron menos, y ayer menos. No me veas amarillo, mis caras eran con jazz, el calor y la tiquía me truyeron a este cal. Menos, sé que menos. Una fuente enfrente de otra, eché agua y me caí. Anda y dile a tu mamá que te quiero para mí. Aman menos, ya no menos, ya menos, aman menos, ya no menos, sé que menos, aman menos, ya no menos, sé que menos. Y ahora sí, nos despedimos, Susana. Quedan invitados ustedes también al café. Quedan invitados. Yo estaba Nos vamos a esperando. dar- Me iba a poner celosa. Yo creí que era mate, ¿no? Vamos a tener mate, los esperamos con mucho gusto cuando ya todo esto se termine. Gracias. Susana, José Luis, un placer, un gusto. A todos, hasta la próxima, buena semana, y nos estamos reencontrando la semana que viene, miércoles, 18 horas, Argentina. Hasta la próxima. Gracias.